Los especialistas dicen que el PSG y el Bayern Múnich practican el mismo deporte que los equipos que van a volver a la actividad en el fútbol argentino el fin de semana que viene. Yo no les creo mucho, pero el partidazo, el señor partido que nos regalaron hoy el PSG y el Bayern Múnich con un montón de cosas para charlar. El PSG con su 11 de gala, el Bayern Múnich que para mí fue el europeo que más se tomó en serio este mundial. Y la verdad que no defraudaron, si bien tardaron bastante en abrir el partido, el PSG tardó bastante en convertir el primer gol, fue un señor partido entre los dos equipos probablemente hoy por hoy mejores del mundo. Y más allá de lo que fue la temporada del Bayern, que se quedó eliminado de la Champions con el Inter, demostró estar a la altura y es más, para mí durante el partido fue mejor el Bayern Múnich, pero cuando estás comparando tanta calidad, porque estamos hablando de un partido, muchachos, totalmente diferente, por eso hablo de otro deporte. Los toques, la precisión, los movimientos, los controles, la intensidad que hubo en este partido, me parece que es muy difícil encontrarlo en otro y hoy claramente vimos lo que fue una final anticipada. Hermoso, cualquiera de los dos podría haber ganado y el que se termina llevando la clasificación a semifinales es el Paris Saint-Germain. Ahora vamos a hacer el análisis cronológico, por supuesto. Durante el primer tiempo, a ver, en general el partido fue parejo, muchachos, fue muy parejo el partido. Pero en el primer tiempo yo vi al Bayern Múnich siendo superior, más que nada porque era el equipo que estaba controlando el juego con la pelota en su poder. Sabemos que el PSG no es un equipo que ceda la posesión, que ceda el protagonismo, y en ese aspecto se estaba imponiendo el Bayern, y también para mí estaba presionando mucho mejor. Sin embargo, las situaciones más peligrosas, por lo menos durante 40 minutos, los primeros 40, las tuvo el PSG, porque me acuerdo de dos jugadas de Doué, me acuerdo de dos de Kvaratskhelia, me acuerdo de una de Fabián Ruiz también, y al Bayern Múnich como que le estaba costando el último pase, le estaba costando el último toque. Me acuerdo, por ejemplo, una jugada de Harry Kane que la quiere bajar de cabeza y no lo entendió bien el compañero, centros de Laimer que por ahí no conectaron de buena manera, lo mismo con Olise. Pero bueno, el que tenía la pelota era el Bayern Múnich y el que estaba siendo más peligroso era el París. A los 26 minutos podemos decir que recién llegó la primera jugada del Bayern Múnich, un derechazo de Olise que sacó muy bien Donnarumma. Ya vamos a hablar de los dos arqueros porque la verdad lo que atajaron hoy fue realmente impresionante. Y vuelvo a lo de antes, el PSG no está acostumbrado a jugar cediendo el protagonismo, no está acostumbrado a jugar como tuvo que jugar hoy contra el Bayern Múnich. Pero claro, Luis Enrique es un técnico laburador. Por algo, hoy por hoy estamos hablando del mejor entrenador del mundo. Y Luis Enrique supo resolver esa situación. Seguramente, como los que tendríamos que llamar como grandes técnicos, el tipo vio antes del partido que se iba a dar así. El tipo sabía que el Bayern Múnich le iba a imponer las condiciones. Y supo resolverlo, porque el PSG en el primer tiempo tuvo muchas chances para convertir el primer gol, e incluso más que el Bayern. Es verdad que en los últimos 5 minutos empezaron a aparecer las jugadas del Bayern. Recuerdo una de Harry Kane, si no me equivoco es un cabezazo por arriba del travesaño, y también el gol de Upamecano que terminan anulando por offside. Hay que remarcar también que a los 30 minutos tuvo que salir Stanisic, entró Buey, que para mí entró muy bien. Ya había acusado una lesión muscular unos minutos antes, finalmente terminó saliendo. Y por supuesto la lesión de Musiala, que fue en la última jugada del partido, fue impactante realmente, pobre pibe, porque Musiala volvía a ser titular después de 3 meses, ya había arrastrado una lesión. En el Mundial de Clubes obviamente no había jugado de titular, había tenido algunos minutos. ¿Se acuerdan que con Boca entró y tuvo que salir? Tuvo minutos el otro día, su rendimiento estaba lejos a lo que había mostrado anteriormente. Lógico, porque volvió a una lesión y tiene la mala suerte de esta jugada con Donnarumma, que para mí hay muchos que piden expulsión. Algunos lo habrán visto así, otros entiendo que es por la bronca que te genera la situación, por la mala suerte que tuvo. Yo no considero que haya sido penal y roja, sinceramente. Para mí Donnarumma va bien a la pelota, la termina ganando bien y por la consecuencia puede llegar a pedir roja, puede llegar a pedir penal, pero no me parece que haya sido... Es más, les diría que si Musiala no terminaba así, nadie hubiese pedido penal, pero bueno, esta es una visión mía y la quería compartir con ustedes. Una pena, por supuesto, pronta recuperación para él porque duele mucho. Encima, ver a un pibe como este, que es una joya tremenda, que tiene un futuro enorme por delante, que ves cuando agarra la pelota y te das cuenta que es diferente. Una verdadera lástima. Ya en el segundo tiempo arranca el PSG con una jugada muy clara, que es un mano a mano de Barcolá. Quedó solo frente a Neuer.
Está claro que Neuer mide 3 metros de ancho y 10 metros de alto, pero no la define bien para mí, anunció demasiado el remate, igualmente no le quito mérito al arquero alemán que la sacó de manera impresionante. Después el partido me parece que siguió más como los últimos 5 del primer tiempo. El Bayern Múnich estaba bastante mejor y no era solo un dominio de la pelota, no era que estaba fallando en el último toque para generar peligro. O sea, en el primer tiempo el Bayern fallaba para generar una situación clara de gol. Ahora las situaciones claras de gol en el segundo tiempo las estaba generando, y algo que me sorprendió demasiado fue que muchas jugadas el Bayern atacaba con 6 adentro del área. O sea, vos tenías a Olise por afuera, a Laimer o a cualquiera que estaba por tirar un centro y vos veías 6 jugadores del Bayern adentro del área rival. También, que lo voy a decir después, lo de Jonathan Tah, que en la presión del Bayern Múnich iba hasta 3/4 de cancha para presionar al jugador rival. Una locura. Hay cosas que realmente, la intensidad con la que juegan estos jugadores, que le permiten hacer este tipo de cosas, que insisto, ya lo vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, ves al Bayern atacando con 6 al área rival, y cuando estaba Paul Fernández en Boca, que era el único que por ahí se podía arrimar, no llegaba, ¿viste? Bueno, a los 70 entró Dembélé por Barcolá, que también Dembélé no llegó al 100% físicamente y por eso recién entró unos minutos con el Inter Miami. Hoy pudo entrar y por supuesto después convertir el segundo gol, pero pasaron varias cosas en el medio. A 17 minutos del final hay un cagadón de Neuer, un cagadón que quiere dar un pase, no estaba tan presionado, le rebota al jugador del PSG y no fue gol de Dembélé de milagro. Yo que pienso que Neuer está controlado por una IA, por una inteligencia artificial, ahí se ve que le falló, porque casi es gol del PSG, hizo que 100 alemanes en ese momento se infarten. Por suerte en ese momento para el Bayern no fue gol, pasó cerca del arco la pelota, y a los 75 llega el gol de Doué. Un Doué que a mí me encanta, que no había tenido su mejor partido porque tuvo una jugada al principio y después la realidad es que había desaparecido o no nos estaba mostrando lo que estamos acostumbrados, pero claro, tiene una calidad y es un jugador excepcional y por eso define como definió. Recuperó Neves, que jugó un partidazo también, se la sacó a Harry Kane, que también jugó un partidazo. Es muy difícil hablar de un jugador que haya jugado mal hoy realmente. Y pase a Doué, golazo, zurdazo creo que fue, y el PSG se puso 1-0. A los 80, 5 minutos después, el Paris Saint-Germain se queda con un jugador menos. Lo echan a William Pacho, que también jugó un partidazo, bien echado. No hay mucho para objetar, un planchazo muy alto, y termina quedándose sin el jugador ecuatoriano y se quedó con 10 el PSG. Pero claro, sobre el final, a los 91, echan a Hernández. La expulsión de Hernández, que había entrado hace un rato realmente, me parece que Hernández es la representación de lo que es un pelotudo. Directamente, porque puso en jaque la clasificación del Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. Lo midió, le tiró un codazo inexplicable, inentendible, y el PSG se quedó con 9. Y todavía quedaban unos minutos para que el Bayern Múnich pueda buscar el empate. Pero no solo que ese empate no llegó, sino que a los 95 Dembélé lo liquida, pone el partido 2-0. Con 9 hombres, increíble que el PSG termine metiendo el segundo con 9 jugadores, y selló su clasificación a lo que es la semifinal de este Mundial de Clubes, en la que enfrentará o al Real Madrid o al Borussia Dortmund. Uno cree que será la Casa Blanca el equipo que enfrente en semifinales, y por supuesto ahí vamos a tener otro partidazo increíble. Muy agradecido por lo que nos brindaron hoy estos dos equipos, hablando un poquito de cada jugador de ambos clubes. A mí Neuer, más allá de esa cagada que si terminaba en gol no me iba a cambiar la visión, es el mejor arquero, tengo que decir el siglo, porque del siglo anterior no había nadie, pero me animaría a decir que es el mejor arquero de la historia. Lo de Manuel Neuer es increíble y digo lo mismo, para mí tiene un chip en la cabeza y está controlado por una inteligencia artificial, porque tiene movimientos en los brazos automatizados, o por lo menos eso parecen. Es una bestia, bajo los 3 caños, es increíble el buen juego en los pies que tiene, cómo sale, y cuando el Bayern está atacando está parado casi que en la mitad de la cancha. Es un fenómeno. Lógicamente va a tener jugadas como la que tuvo en el segundo tiempo, que no estamos hablando de una catástrofe porque no terminó en gol. O bueno, sí, después termina perdiendo igual el Bayern, pero entienden a dónde voy. A mí me encanta Neuer. Hace 11 años salió campeón del mundo contra Argentina y el tipo en 2025 sigue recontra vigente. Tuvo una lesión re jodida hace 1 o 2 años que lo marginó mucho tiempo de las canchas, y el tipo sigue demostrando que es el mejor del mundo y para mí el mejor de la historia. Me gustó el partido de Laimer, que aparecía por todos lados. Eso también, estos dos equipos tienen jugadores que arrancan o tienen un punto de partida, como Laimer de lateral derecho, y te aparecía en la mitad de la cancha, te aparecía de 5, de 8, de 10.
te aparecía por todos lados. Lo mismo Hakimi del otro lado en el PSG, que lo ves de 4, pero había jugadas que cuando iban por el otro lado terminaba de 9 y terminaba como definidor. Eso es para destacar muchísimo porque no era que dejaba todo el hueco libre. Alguien le hacía la cobertura y si había un contragolpe, los tipos vuelven a marcar. No es como ese típico jugador que va hasta el fondo y después no vuelve. Para mí, Olise, yo les decía el otro día, es un jugador medio amargo, es un jugador sobrador, pero hoy jugó bien. Hoy tuvo un buen partido y hoy se dio cuenta que tenía un rival serio enfrente y hoy no tiró rabonas, hoy no tiró taquitos, hoy trató de jugar más serio y su partido me gustó bastante. Harry Kane, ¿qué les puedo decir de Harry Kane? Es increíble cómo es el fútbol, que Harry Kane, que es un jugador que te da placer mirarlo, es el que termina perdiendo la pelota para el primer gol del PSG. Y en un partido tan cerrado que se define por detalles, termina siendo importante. Ahora, muchachos, Harry Kane es Riquelme y Palermo en un solo jugador. Imagínense que lo que más se le puede destacar a Harry Kane sería tranquilamente los goles, porque está entre los máximos goleadores del momento en actividad. Está, o sea, tiene números para competir con Luis Suárez, con Edinson Cavani, y no está muy lejos de Messi, de Cristiano. Tiene unos números aterradores como goleador. Ahora, lo que juega el tipo con la pelota en los pies, cómo pivotea, cómo la baja, el control, la velocidad. Hoy hasta se dio el lujo de marcar Harry Kane. Es un jugador completísimo, es un fuera de serie. Y realmente es un placer verlo. O sea, vos pagás una entrada o prendés la televisión para ver a Harry Kane. Lamentablemente no está en una liga demasiado llamativa, como sí lo era antes cuando estaba en la Premier League, pero es un placer. Un placer verlo a Harry Kane. Y por el lado del PSG, yo creo que este fue el año de Gianluigi Donnarumma. Se terminó de consolidar. Antes era un muy buen arquero, pero que tenía cagadas o tenía situaciones donde se iba del partido, como se acuerdan esa serie contra el PSG, contra el Real Madrid, que pierde la pelota y se la regaló a Benzema, y todos los años daba la sensación de que cuando tenía que aparecer se mandaba un cagadón. Ahora Donnarumma está recontra consolidado, pobre, se lo vio muy también afectado por la lesión de este pibe de Musiala. Pero me parece que este año con la Champions League y con este rendimiento en el Mundial de Clubes se termina de consolidar también como uno de los mejores arqueros de la actualidad, cosa que antes no se le permitía por esto de tener cagadas en momentos trascendentales. Hakimi, lo que les decía antes, es un jugador completísimo, le hace muy bien también en el segundo gol para el gol de Dembélé. A mí Pacho, más allá de la expulsión, me encantó. Tiene un central Ecuador terrible y tiene una generación muy interesante, sumando a los Hincapié, a los Gonzalo Plata y a toda esta generación que Ecuador la llevó al Mundial del año que viene. Me encanta Pacho, gana muchos duelos, es muy firme, es fuerte, encima es zurdo, que centrales zurdos como él nos sobran, y tiene muy buen pase, completísimo. Vitinha siempre juega bien, ya es una costumbre decir que Vitinha es un excelente jugador. Me encantó Neves, que era por ahí de la mitad de la cancha el que menos me convencía, al lado de Vitinha y Fabián Ruiz. Por ahí decís, che, Joao Neves puede ser el más flojito. No, un despliegue también. Inexplicable cómo el técnico de Portugal lo puso de 4 en la Nations League, porque donde juega lo hace perfecto. Él recupera la pelota para el primer gol del PSG y también termina siendo fundamental en su partido de hoy. Kvaratskhelia es crack, tampoco descubro demasiado. También es otro jugador por el que pagás una entrada para verlo. Y Doué, como les decía, no tuvo su mejor partido, pero ya demostró ser un big game player. Aparece en los momentos importantes, apareció en la final de la Champions League y hoy convirtió el gol que abrió el partido. Un partido cerradísimo, un partido hermoso, que por ahí el 0-0 se extendió por demás, pero que bueno, cualquiera de los dos podría haber pasado. No creo que por elogiar demasiado al PSG de Luis Enrique haya que denostar al Bayern Múnich, porque no, podría haber pasado cualquiera. Podría haber pasado cualquiera a la semifinal. Espero les haya gustado esta reacción. Díganme en los comentarios cómo lo vieron ustedes. Díganme si creen que el Bayern Múnich podría haber merecido un poco más. A Luis Enrique también no le caben más adjetivos, porque yo ya les dije en la final de la Champions lo que pienso de él, lo que motiva a este equipo. Ganó absolutamente todo, podría haber ido de vacaciones a Estados Unidos como lo hicieron tantos otros equipos europeos que no ganaron nada, Atlético Madrid, Kof, pero no, los motivó y logró que este PSG vaya por todo y que ahora seguramente se le ponga una parada brava, muy brava enfrente, como lo va a hacer el Real Madrid, que bueno, yo supongo que lo va a pasar al Dortmund. Nos vemos en la próxima reacción o en el próximo video o en el próximo contenido que subamos a este canal. No se olviden de suscribirse, que vamos por los 50.000 suscriptores.